Fellow Founders presenta Investor Session. Buenas tardes a todos y bienvenidos al Investor Session de nuevas oportunidades inmobiliarias en Fellow Founders. Esperemos que os guste este evento. Lo primero de todo, me gustaría presentarme. Soy Pablo Barrio Pedro, director de la división inmobiliaria de Fellow Founders. Muchos de vosotros ya nos conocéis, pero para los que no nos conozcan, os haré una breve introducción de quiénes somos, cómo trabajamos y qué tipo de proyectos y negocios financiamos a través de nuestras rondas de crowdfunding. Que sepáis que podéis realizar todas las preguntas que os surjan durante el evento a través de un botón que tenéis abajo en el Zoom que dice preguntas y respuestas, y al final tendremos un espacio para que poder contestar y ayudaros en lo que podamos. También os comento que al final del evento os pasaremos por pantalla una pequeña encuesta de satisfacción que no tardaréis más de unos segundos en rellenar. Y bueno, eso nos ayuda a valorar el evento y mejorar y dar mejor servicio y mejor experiencia a nuestros clientes en el futuro. Así que os agradeceríamos que la rellenarais. Fellow Funders es una firma independiente de financiación e inversión alternativa que nació inicialmente en el año 2017 como una plataforma de equity crowdfunding autorizada por la CNMV. Nuestro objetivo es ofrecer a las empresas una fuente de financiación alternativa y a los inversores opciones de diversificación en su cartera a través de proyectos de alto potencial. Nuestro sistema de financiación alternativa a través del equity crowdfunding permite convertir a los inversores en parte de la empresa, ya que el retorno de su inversión la obtienen por medio del reparto de beneficios, la venta de la compañía o acciones convertibles si es que pasan a cotizar en mercados secundarios. Perdonad, tenía un problema aquí. Todas las empresas y proyectos publicados en la plataforma de Fellow Funders son analizados previamente por un equipo de expertos en riesgos y una vez aprobados se analizan junto con el promotor para ver el porcentaje del negocio que están dispuestos a entregar a cambio de su financiación. Después, lógicamente, lo lanzamos en el proyecto tanto en la web como en nuestra app de móvil, y cuando salga balanzada la financiación necesaria, se realiza una escritura de ampliación de capital y pacto de socios con los nuevos incorporados, que son los inversores, al capital de la compañía. El ticket mínimo de inversión en función del proyecto varía. Estamos hablando de que puede estar entre en torno a los 400 euros hasta los 1.000 euros, que es en concreto el ticket mínimo que tenemos en los proyectos inmobiliarios. Muchos de estos proyectos cuentan con inversores de referencia, que nosotros llamamos lead investors. Estos inversores, la verdad es que su valor realmente es que son inversores profesionales que suponen un respaldo a la inversión de los inversores minoristas. En cifras, Fellow Funders ha financiado proyectos desde el año 2017, ha financiado 41 proyectos, con un volumen total de financiación de más de 21 millones. Y tan solo en el último año, en el año 2020, financiamos 14 proyectos. Y actualmente tenemos una base de datos registrados de inversores de aproximadamente unos 27.000. O sea que estamos bastante contentos. Hemos abierto esta nueva división inmobiliaria en el año 2021 basándonos en la financiación alternativa de negocios inmobiliarios. Nuestro objetivo es encontrar proyectos inmobiliarios que sean viables, en los que podamos estructurar soluciones de inversión y financiación que permitan ejecutarlos, ya que esta nueva área está dirigida a los pequeños y medianos promotores que permiten financiar sus proyectos mediante rondas abiertas al público y así no depender de las imposiciones y requisitos más limitados a día de hoy de la financiación bancaria tradicional. Los proyectos inmobiliarios que publicamos se definen por un mix de riesgo-rentabilidad tanto para los promotores como para los inversores. Buscamos la equidad en cada proyecto dependiendo de cómo sea, lógicamente. Buscamos proyectos de valor añadido y oportunistas que tengan unos retornos en torno al 20% anual a corto y medio plazo. Productos óptimos para una buena diversificación de las carteras de inversión, donde el inversor puede combinar en rondas inmobiliarias que presentan una buena rentabilidad en el corto y medio plazo con un riesgo asumible. Y eso lo puede combinar, como decía antes, con inversiones en empresas con un alto potencial de crecimiento de futuro. El primer proyecto inmobiliario que sacamos en la plataforma fue House Flipping Delicias, que lo sacamos hace un mes y estamos bastante orgullosos de él. En ese proyecto buscábamos una financiación de 870.000 euros y fue financiado con éxito en tan solo 6 días.
De hecho, aprovecho para saludar a todos aquellos inversores del proyecto que nos estén viendo ahora mismo, porque les agradecemos su apoyo, lógicamente. El ticket mínimo se establece en la plataforma para este tipo de proyectos en 1.000 euros. Este ticket realmente es una base de partida porque creemos que este tipo de proyectos, un ticket inferior no tendría mucho sentido. El ticket medio de cada proyecto depende lógicamente del tipo de inversor y es muy variable. Si hablamos de inversores no acreditados, el ticket medio está en torno a los 2.000, 3.000 euros, mientras que los inversores acreditados pueden llegar hasta los 30.000. Ya en caso de los lead investors, son inversores considerados, son grandes inversores y sus tickets suelen estar a partir de los 100.000 euros aproximadamente. Para este año 2021 esperamos publicar entre 7 y 8 proyectos con una previsión de volumen total de inversión de aproximadamente entre 7 millones más o menos. Actualmente los proyectos que hemos sacado han sido en Madrid, pero esperamos ampliar nuestros proyectos a otras ciudades de España como Barcelona, Valencia o Bilbao, y que son capitales importantes y que pueden ser bastante interesantes a nivel inmobiliario. También queremos resaltar que actualmente tenemos 2 proyectos relacionados con el mundo de la construcción inmobiliaria, como son Modular Home, que es una empresa constructora especializada en casas modulares, y Pronto Piso, que es una plataforma digital inmobiliaria para agentes inmobiliarios. Ahora me gustaría daros nuestro punto de vista desde Fellow Funders acerca de cómo vemos el sector inmobiliario actualmente. Quiero empezar resaltando que a día de hoy en el sector inmobiliario la financiación alternativa no es una opción, es una necesidad, ya que desde 2008 los pequeños y medianos promotores no son capaces de sacar sus promociones adelante por falta de financiación, lo que da como resultado que la oferta del mercado no satisface la demanda. Todo esto es debido a que el acceso al crédito a través de la financiación tradicional para estos pequeños promotores es mucho más difícil, con unas elevadas exigencias, sobre todo en temas de preventas, que les impide entrar en las fases preliminares de los proyectos, como es en la compra de suelo. Sin embargo, el mercado inmobiliario español está en auge. Contamos con pilares inmobiliarios y, sobre todo, una demanda muy activa, con ventas residenciales incrementándose un 13% anual desde el 2015 y una oferta que todavía, aunque está restringida, está un poco por debajo de la demanda estructural. Lo que son las perspectivas macroeconómicas, a pesar del contexto de incertidumbre actual, siguen siendo buenas para España. Así que nos encontramos en un momento donde hay oportunidades de inversión en el sector del real estate que es previsible que provoquen un ciclo alcista tras la crisis del coronavirus. Por estas razones, en Fellow Funders hemos empezado nuestra oferta de proyectos centrándonos en el modelo de negocio denominado comúnmente como house flipping, que es un anglicismo realmente. Básicamente se podría definir como la transformación de un activo al cual le añades valor de forma que genere plusvalía a corto plazo, como puede ser la transformación de un local a vivienda o una simple reforma de un piso. En Fellow Funders hemos querido apostar por este modelo de negocio, porque pensamos realmente que a día de hoy es una oportunidad dentro del mercado inmobiliario, debido principalmente al cambio de reglas del juego del sector financiero tradicional, como ya acabo de decir, y que estos pequeños emprendedores se han quedado sin capacidad para comenzar nuevas promociones dentro de sus nichos de mercado. Y como consecuencia se ha creado una escasez de oferta en los principales núcleos urbanos, como Madrid, siendo el house flipping una solución creativa y útil para esta situación. Reaviva Desarrollo es una empresa especializada en house flipping y su modelo de negocio se basa en la selección de activos inmobiliarios que por su ubicación y geometría son susceptibles de recuperar su valor a través del cambio de uso original a residencial. Con todo esto consiguen darles una nueva vida y reintroducirlos al circuito comercial, dándoles un valor añadido. Dadas las características del uso inicial de los inmuebles que recuperan, se consiguen viviendas originales que hacen aumentar notablemente su valor y el interés por el comprador, lógicamente. Me gustaría, la verdad, a continuación presentaros a los ponentes que van a compartir este Investor Session con nosotros. El primero de todos que os voy a presentar es a Ildefonso Muelas, que es socio fundador de Reaviva Desarrollo. Está ahí, lo veis de naranjita. Es un profesional con 25 años de experiencia que comenzó en el mundo comercial, en el campo inmobiliario, asegurador y también estuvo en prevención social. Ha estado dirigiendo equipos durante 20 años en diferentes multinacionales, aseguradoras y financieras y en los últimos 3 años ha estado desarrollando el modelo de negocio de Reaviva. Ahí también en 2 pantallitas están Pilar Morejón y Raquel Jiménez, ambas arquitectas, socias fundadoras de Club Design y también socias de Reaviva.
Pilar arrancó su primer proyecto profesional en 2001 y desde entonces desarrolla proyectos de arquitectura de obra nueva. Rehabilitación también hace y de interiorismo. Y además, sobre todo lo más importante, tiene una amplia experiencia en la realización de cambios de uso. Raquel Jiménez inició su profesión como parte del equipo de Varía Arquitectónica, desarrollando proyectos de arquitectura y urbanismo. Y también trabajó para Siemens en el acondicionamiento de espacios hospitalarios. Por último y no menos importante, el delgadito de la barba, es Alejandro Bermúdez, socio fundador de Atlas Real Estate Analytics. Es una empresa dedicada al data science inmobiliario, súper interesante. Es la empresa que nos realiza los estudios de mercado y realmente a día de hoy muy útil. Es ingeniero de caminos, canales y puertos y tiene conocimientos de gestión de negocios y administración de empresas. Ha desarrollado toda su carrera profesional en multinacionales de la construcción y el real estate. Bueno, y ahora paso un poco a darle paso a mis ponentes. Sobre todo quería preguntarles que en relación a todo lo que acabo de comentar y para comenzar, me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre cómo veis el mercado actual y especialmente en relación a la pandemia que nos ha tocado vivir. Podéis hablar como queráis, uno a uno, o hablo yo, como lo vayáis viendo. A ver, Ildefonso, que estás levantando el boli. Bueno, a ver, yo la verdad es que cuando empezó todo esto las incertidumbres eran enormes, ¿vale? No sabíamos cómo pues, podía responder el mercado. Pero bueno, a mí sorprendentemente mi sensación, y ya no mi sensación, la realidad ha sido que el mercado ha seguido activo, incluso en plena pandemia, con las restricciones que ha habido, pero en ningún momento hemos notado un decaimiento del interés, sino todo lo contrario. Yo creo que esta situación, que un poco al principio, claro, era inevitable a compararla con la crisis anterior, ¿no? La del 2007-2008, que duró tanto, y bueno, todo apuntaba a que esta era una situación completamente distinta, muy coyuntural, muy específica, y yo creo que ese ha sido el resultado. De hecho, tú lo apuntabas antes, la demanda de vivienda no ha caído y hoy o ayer, el último informe con respecto a los precios, no ha habido una caída de precios, se ha mantenido, ha subido menos de lo que quizás hubiera pasado si hubiéramos seguido antes de esta situación, pero a mí la sensación es que el mercado está expectante, esa es mi impresión. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Pues yo la verdad es que coincido mucho con Ildefonso. Lo que vemos es que hubo un parón puntual en el confinamiento duro, en lo que es marzo y abril, pero que desde entonces se han mantenido mucho las liquideces, se han mantenido mucho las ventas. Los precios en alquiler sí que se han visto un poco afectados, pero de manera muy puntual y muy concentrada en algunos sitios de algunas ciudades, pero en general las liquideces siguen con muy buen ritmo. Hemos visto un otoño muy bueno, hemos visto salvo la curva, la tercera ola, hemos visto un enero y un invierno muy bueno, y nosotros creemos que ahora septiembre todavía va a ser mejor. Es decir, creemos que los precios en compraventa no solo no han bajado, como ha dicho Ildefonso, sino que pueden subir en los próximos meses, y los precios de alquiler van a cortar esa pequeña bajada que tienen, muy sinuosa, y van a volver a subir, ¿no? Ambos activos tienen demanda, vemos liquideces muy altas en todo lo que es dentro de M30, en Madrid, en el caso de Madrid, en otras ciudades también, y la verdad es que vemos un mercado que nos ha sorprendido mucho cómo ha actuado. Se nota que esta vez no es en parte causa de la crisis, sino que, al contrario, es el mercado uno de los mejores mercados en resistir la crisis. Pilar, Raquel, no sé si queréis añadir algo, pero vamos. Realmente, básicamente creo que lo han dicho todo. Yo creo que también que además influye también el tema inflacionista que parece que se nos está avecinando, que realmente seguramente influirá mucho en este tipo de negocios. Sobre todo el dinero se suele refugiar mucho en el sector inmobiliario cuando hay épocas de inflación y bueno, puede beneficiar a lo que es el sector. Lo que pasa es que a la economía real ya veríamos cómo afectaría, lógicamente. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué tendencias pensáis que se están surgiendo internacionalmente en este sector y pueden empezar a llegar a España? Mira, pues nosotros vemos varias tendencias que están viniendo, sobre todo suelen venir de los países anglo. Hay, digamos, dos tipos de asset class que de momento no sabemos cómo va a reaccionar todavía después de la pandemia, que son hotelero, pisos turísticos y también el retail.
y las oficinas. Esos, de momento, están todavía con una gran interrogación, pero vemos otros grandes victoriosos, digamos, de la pandemia. En primer lugar, como decía antes, el residencial. El residencial no es una tendencia nueva, pero sin embargo sí que vemos una evolución clarísima de viviendas en alquiler. Los españoles cada vez más quieren vivir en alquiler, las nuevas generaciones prefieren alquiler, prefieren no comprometerse en hipoteca y también por tema económico, les cuesta más hacer una vivienda en compraventa a veces y entonces el alquiler está subiendo, también está subiendo la compraventa. Pero las tendencias que vemos son muy incipientes en cuanto, por ejemplo, al co-living. El co-living es una tendencia nueva que está llegando a España. Todavía hay pequeños comparables, todavía hay pequeños esquemas abiertos, pero los que están en proyectos son gigantescos. Hay esquemas de 20-30.000 metros cuadrados de co-living que se están ya construyendo, que están en proyectos en el norte de Madrid, en Valencia e incluso en Málaga. Otra tendencia que estamos viendo, muy típica de la pandemia, es la logística, que la habéis escuchado todos, imagino, y también todo el tema de centros de datos. Una de las cosas que más han subido con la pandemia ha sido todo el tema digital, ¿no? Videoconferencias, trabajo remoto, y eso está potenciando mucho los centros de datos, que hasta ahora era un tipo de asset class de real estate que nadie tenía en cuenta, pero ahora mismo está siendo muy cotizado. Y luego hay otros eternos que son tendencia, ¿no? Como las residencias de ancianos y el senior housing, que esto, más que por tendencia inmobiliaria, es por necesidad demográfica, ¿no? Poco a poco va creciendo el número de seniors. En España sabemos que la pirámide de población va hacia arriba, así que también es una tendencia en la que los inversores están mirando todavía mucho más. Totalmente de acuerdo, sobre todo el tema del co-living, que es un producto que yo creo que aquí va a pegar bastante fuerte porque realmente es novedoso, es nuevo y además es una evolución realmente al acceso a la vivienda que aquí en España no se da mucho. Precisamente estuve yo hace un par de días con una persona que vive en Londres y le sorprendía que aquí no estuviera más impuesto el tema. Y en cuanto al tema ya de los centros de datos, ya me parece que eso está pegando muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, y tiene un futuro que todavía no conocemos nosotros. Pero bueno, es un negocio complicado también, lógicamente. Bueno, ya quisiera pasar a preguntaros un poco más concretamente a cada uno. En concreto, voy a empezar por Ildefonso, que has hablado poco. No, lo digo en broma. Te quería preguntar por Reaviva. ¿Cuál es el modelo de negocio de Reaviva? Explícanos un poquito. Pues mira, el modelo de negocio de Reaviva, bueno, pues es realmente el fruto de la experiencia de todos los que la formamos, ¿no? Reaviva está montado en torno a las 4 patas que tiene este negocio, es decir, la comercialización, la parte técnica con nuestras arquitectas, la parte de la constructora que también forman parte de la sociedad y luego la parte jurídica. ¿Por qué todo esto? Porque al final lo que hemos encontrado, nosotros hemos trabajado durante tiempo juntos como proveedores, con una relación de proveedores, clientes, ¿vale? Y en un momento determinado decidimos que era hora de poner todo eso en común, todo ese know-how y ponerlo a funcionar, ¿no? ¿Por qué? A ver, en Madrid lo que hemos de decir, nosotros pasamos actualmente prácticamente toda nuestra actividad está concentrada en Madrid. Y dentro de Madrid, específicamente, aunque no descartamos otras alternativas, pero en principio todo dentro del margen de M30, ¿vale? A ver, ¿de dónde sale nuestra fórmula, nuestro proceso? Básicamente encontramos que se ha producido, no últimamente, pero ya lleva un tiempo, en el que inmuebles no residenciales, locales, oficinas, industriales, han perdido su valor, es decir, se crearon en un momento determinado, en un Madrid en el que el comercio minorista era comercio de barrio, todo el comercio y todos los servicios estaban concentrados en el barrio, en un modelo de los años 60, años 70, ese modelo ha desaparecido, con lo cual nos hemos encontrado que hay muchísimos inmuebles muy bien ubicados en zonas con mucha demanda de vivienda, pero sin embargo con muy poca demanda de este tipo de activos, ¿vale? ¿Eso qué produce? Produce que hay determinadas, en la mayoría de los barrios, el precio de la vivienda es muy alto, el precio de el resto de activos locales, oficinas, es muy bajo. Eso permite que locales o inmuebles que tienen un valor de mercado muy bajo en un barrio donde el valor residencial es muy alto. Y ahí surge la oportunidad. Es decir, encontramos inmuebles muy interesantes que con un proceso inteligente de transformación pueden recuperar, no solo recuperar su valor, sino que incluso recuperar y duplicar
el valor que actualmente tienen, y es ahí donde vemos la oportunidad. Lo que hacemos es ponemos en marcha toda nuestra batería de conocimientos en las distintas áreas que te he comentado, y lo que hacemos es devolver al mercado inmuebles que habían perdido todo su valor, y el problema no es que lo hayan perdido, es que seguramente son ya irrecuperables, ¿vale? Bueno, esa es básicamente, aprovechar, básicamente esa es la idea, muy sencilla, aprovechar la diferencia de precio entre residencial y el resto de usos. No, lógicamente, es aprovechar una oportunidad de negocio. ¿Y cómo realizáis la selección de activos para comprarlos? Vale, esa es una de las claves de nuestro negocio. Vale, bueno, mira, te lo voy a plantear más o menos estaba repasando un poco cuál ha sido en estos últimos año y medio, 2 años casi, de trabajo, concentrando ahí un poco cuál ha sido nuestra actividad. Estaba mirando que hemos tenido aproximadamente, yo personalmente, que soy el que hago ese primer filtro, habré valorado como 100 inmuebles. ¿Vale? De esos 100 inmuebles, cuando digo valorar, es ya hacer un pequeño trabajo que requiere ya un tiempo, de catastro, de posibilidad de mercado, de comparativa con precios medios. Vale, de esos 100, aproximadamente el 40% de esos inmuebles han pasado el filtro ya de las arquitectas, de Pilar y Raquel en este caso. ¿Vale? Con lo cual en esos hemos ido ya a hacer un trabajo un poco más exhaustivo, un poco más concreto, un tanteo de posibilidades, ya se avanza en cuanto a si hay algún tipo de inconveniente municipal, si existe, en cómo está concebido desde el punto de vista normativo, cómo está planteado desde el otro de los variables importantes en cuanto a si hubiera la comunidad de vecinos en la que está ese inmueble, si tiene algún tipo de restricción o no. Bueno, ya hacemos, eso ha sido como aproximadamente el 40% de esos 100 inmuebles. Y finalmente hemos seleccionado, después de todo eso, ya pasa el siguiente filtro, ya entramos en el modelo económico, financiero, etcétera, ¿vale? Para seleccionar 8 o 9. Y finalmente, de esos 8 o 9, estamos trabajando con 5. ¿Vale? Es decir, dicho esto, es muy complicado. Es decir, porque nosotros no solamente seleccionamos locales que se puedan cambiar el uso desde el punto de vista normativo o técnico, no, tienen que cumplir muchas otras variables. Nosotros hacemos viviendas muy singulares, es decir, al final estamos convirtiendo inmuebles que no fueron concebidos inicialmente para el uso residencial, y hay que dotarles de características que lo conviertan en un producto atractivo, bien porque tienen techos muy altos, bien porque la orientación es fantástica, bien porque dan a una zona verde, no sé, en todos nuestros modelos siempre tenemos que conseguir que el producto final sea especial, sea singular, sí, ¿vale? Y eso hay muy pocos locales que lo cumplan. Esto viene un poco al hilo de lo que te quería preguntar, que es que qué tipo de vivienda buscáis hacer y hacia qué tipo de cliente objetivo os enfocáis. Vale, pues es esto que te decía, es decir, al final no hay que perder de vista que la mayoría de nuestros inmuebles son plantas bajas, en muchos casos, plantas bajas o entre plantas o primeros, es decir, casi siempre son el producto menos atractivo de entrada, ¿vale? Con lo cual, estamos obligados a convertir eso que es un inconveniente de entrada, ¿vale? A que tenga determinadas características que lo hagan especial, lo que estaba comentando, ¿no? Por ubicación, por la geometría del local, porque son dúplex, porque nosotros estamos centrados en esto. Antes lo apuntaba Alejandro para otra cosa, pero es así, nosotros estamos centrados dentro de la M30 y nos dirigimos a un cliente medio y medio alto, y al inversor que compra para ponerlo en rentabilidad, ¿vale? Con lo cual, hacemos un tipo de vivienda, normalmente vivienda pequeña. Nos funciona muy bien, nuestra experiencia nos dice que nos funciona muy bien el apartamento de 50 metros cuadrados, ¿vale? Que a la hora de, o bien ese acceso para gente joven o que es su primer acceso en zonas donde no hay oferta de obra nueva, la oferta está muy limitada y nosotros le damos esa oportunidad, y al inversor que quiere un producto de calidad para ponerlo en rentabilidad y obtener rentabilidades en torno al 4 o 5%. ¿Vale? Antes te decía, es muy importante que procuramos que nuestro producto final sea un producto muy interesante,
obra nueva, con un diseño muy especial y que esté por debajo del precio de mercado, un poco. Es decir, si conseguimos que nuestro producto final esté un 10% por debajo del precio de mercado, a eso le sumamos que es obra nueva, bueno, en unas ubicaciones donde apenas hay oferta, pues bueno, eso es un poco la base de nuestra propuesta. Pues muy interesante, sinceramente, Ildefonso. Yo ahora me querría meter más en materia técnica, ya meternos ahí en masilla. Y quería preguntarles a Raquel y a Pilar qué trámites hay que realizar para realizar un cambio de uso en locales a viviendas, porque es una pregunta que, bueno, pues yo creo que hay cierta confusión a día de hoy con el tema de las licencias, declaración responsable, etcétera, y estaría bien aclararlo un poquito. Contesto yo. Lo primero de todo, antes de hablar de los trámites que hay que hacer a nivel urbanístico y de otra índole, lo más importante es hacer un buen estudio de viabilidad. Hay veces que las cosas no son lo que parecen y aunque en escrituras pueda parecer que hay una entreplanta, urbanísticamente no exista. Hay un montón de cosas a hilar que no son tan obvias como lo que viene en una escritura o en una nota simple. Entonces, lo fundamental a la hora de arrancar es hacer un buen estudio, un buen análisis de viabilidad antes de nada, para ver que todo concuerda y que realmente se puede presentar un proyecto sobre eso. Sobre todo ahora que la tramitación es vía declaración responsable. En una declaración responsable tenemos que estar muy seguros de lo que presentamos para que no haya absolutamente ningún problema porque los técnicos nos hacemos responsables de ello. En principio, la tramitación es vía declaración responsable ahora mismo en la mayoría de los inmuebles, a no ser que tengan algún tipo de protección, que entonces iría por licencia. Y una vez que presentas esa declaración responsable, puedes comenzar las obras. Cuando acabas las obras, presentas una declaración responsable de fin de obra, donde tienes que hacer presentar el certificado final de obra, presentar la declaración catastral, y ya con eso puedes... un técnico, en principio, un técnico visita local y con todo eso ya se puede escriturar y registrar. Básicamente es un poco a nivel global los trámites que hay que realizar para hacer un cambio de uso. Perfecto. ¿Y qué os iba a decir? ¿Qué condiciones técnicas y arquitectónicas tendrían que reunir los locales para ser aptos para una transformación de vivienda? Pues, Raquel, ¿hablas tú de las...? Quítate el micrófono. Tienes que darte de alta en el altavoz, que lo tienes apagado, Raquel. No, si le decía a Pilar que empezara con las arquitectónicas, pero da igual, empiezo yo con las que son más técnicas. Para empezar, bueno, hay varios aspectos. Uno de ellos es la superficie del local. En el Plan General de Madrid tenemos un mínimo de 25 metros cuadrados útiles. Por debajo de esos metros cuadrados no podemos hacer ninguna vivienda. Un tema muy importante son las fachadas que nos van a dar iluminación y ventilación a esa vivienda. Lógicamente en la arquitectura la luz es muy importante y para vivir es fundamental, pero además la norma dice que necesitamos un 12% de iluminación y un 8% de ventilación de aquellas estancias habitables. Generalmente estos locales cumplen, de hecho tendremos a hacer ventanales amplios que tengan pues una calidad lógicamente lumínica muy interesante y eso también nos permite un diseño estupendo. Luego en cuanto a un tema geométrico muy particular es que dentro de una de las estancias habitables tiene que poder inscribirse un círculo de 2,70 de diámetro para facilitar, digamos, ese movimiento, ¿no?, dentro de la vivienda. Eso es complicado. Sí, hay veces que cuesta un poco encajarlo. Y ese círculo además tiene que ser tangente a el paramento donde recibe luz, ¿no?, esa habitación. Una cuestión muy importante también es que el nivel del suelo de la vivienda no puede estar en ningún caso por debajo del nivel de la acera, es decir, en contacto con el terreno. Es verdad que también nos hemos encontrado en algunos casos que se puede hacer algún espacio no vividero en contacto con el terreno, pero no es lo habitual y no en todas las puntas. Perdona que te interrumpa, si el solar está en pendiente, se tiene que coger siempre el punto más alto de la pendiente. Eso es, sí. Claro, eso complica bastante el tema. Y si no,
y si no, bueno, pues podemos llegar a una solución imaginativa escalonando esa vivienda en el caso de que se pudiera por superficie, por geometría y que tuviera sentido aquello. Y por supuesto la altura del local, en ese caso en concreto, limitaría mucho si tenemos una altura muy limitada, por debajo de los 2,50 no podemos habitar ese espacio. Entonces ya tenemos desniveles, ya empezamos a tener, bueno, ciertas dificultades, pero bueno, hay veces que dándole una vuelta salen espacios incluso mejores, ¿no? Que si fuera todo a 2,50 y se pudiera hacer la vivienda en un solo nivel. Y bueno, el tema de la accesibilidad. La accesibilidad para estos espacios tiene que cumplirse y bueno, cada vez más, tanto en viviendas como bueno, en otro tipo de proyectos. Y básicamente es eso, alturas, sí, es un poco lo que os he comentado técnicamente. Sí. Al final realmente son ciertos detalles, pero que al final que reúna todos esos detalles un local puede ser complicado en muchas Esto tiene que ocasiones. cumplirlo todo. Luego además otras tantas cosas. Además, nosotros en realidad nos ponemos una serie de requisitos de calidad. A nivel arquitectónico, buscamos siempre locales donde podamos hacer proyectos en los que establezcamos un filtro con la vía pública, de muchas maneras, a veces haciendo un portal, bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero siempre intentamos establecer un filtro para darle una calidad a estos locales que se convierten en viviendas, para que se conviertan en algo mucho más cuidado. E intentamos también cuidar la intimidad, porque el tema al final son locales en planta baja, buscamos, ya es una parte que tiene que ver con la selección, pero buscamos cuidar esa intimidad buscando pues, niveles, intentando que los locales estén a una altura, puedan estar a una altura importante de la calle, o buscando filtros en fachada para que no te sientas delante de la vía pública. Buscamos locales con mucha altura para poder jugar con niveles, para que nos den juego a nivel de diseño. Y bueno, siempre que podemos tratamos de buscar locales que no tengan mucho fondo, que tengan una disposición muy longitudinal para tratar de sacar el mayor partido a la luz. Entonces ya no es solamente los requerimientos técnicos, que hay muchos locales que los cumplen, sino que tratamos de establecer un filtro de calidad en los locales para intentar que sean espacios atractivos en los cambios de uso que desarrollamos. Muy interesante, sí. Y bueno, ya una última pregunta que os quería hacer, pero ya es un poco más opinión personal mía. ¿Qué ventajas creéis que aporta la declaración responsable en este tipo de proyectos frente a la tramitación tradicional? Porque realmente entiendo yo que aportará un poco los plazos, básicamente, y agilizará las tramitaciones, ¿no? Sí, la ventaja fundamental de la tramitación por declaración responsable es que una vez que aportas al ayuntamiento toda la documentación del proyecto, puedes empezar la obra. La cuestión es que no siempre son ventajas. Estas declaraciones responsables están bien para velocidad, por decirlo así, pero tiene una desventaja importante, que es que una vez se presenta ese documento, no hay inmediatamente un estudio del proyecto por parte del técnico municipal, con lo que te tienes que rodear de un experto en este tipo de proyectos para que no haya ninguna cosa que pueda ser interpretable y que después pueda dar lugar a que el técnico municipal te haga un requerimiento cuando ya lo has construido. Entonces, ventaja y desventaja. Sí, básicamente es eso. Sabes que tienes que rodearte de un experto que tenga suficiente experiencia como para haber visto suficientes casos y decidir. Claro. En esto entiendo yo que el tema de las ECUs, que se habla de que en breve también intervendrán y llevarán todo este tema, ya las tramitaciones se agilizarán mucho más, ¿no? Además de que las ECUs ya están bastante acostumbradas a sacar licencias bastante rápido y el contacto es directo con los técnicos, ¿no? Sí, nosotras, en nuestro trabajo diario también tramitamos licencia de actividad con ECUs y la verdad es que es una ayuda muy grande porque estás hablando directamente con el técnico y antes de enviarle la documentación como el que dice, ya lo tienes chequeado y vas con ciertas garantías. Claro. Así que deseando que lo hagan las ECUs ya. Sí. Bueno, vamos a ver. Ahora quería hablar con Alejandro, si es posible, que le tengo un poquito abandonado ahí.
para que me explicase un poco más, porque esto del data science es muy complicado para muchos, porque hay mucho algoritmo por ahí, mucha matemática y sobre todo es un tema que es complejo, pero que entiendo yo que de una versatilidad tremenda, sobre todo a los estudios de mercado y al análisis de proyectos. ¿Cuál es vuestra metodología para realizar vuestros proyectos y vuestros estudios de mercado? Pues muchas gracias por la pregunta, Pablo. Nosotros los desarrollamos, como tú bien has dicho, siempre en base a Big Data y Data Science. Solemos mirar 4 cosas para hacer un estudio de mercado, como por ejemplo el caso de Uzco, que son, empezando por la demanda, empezando por la demografía. La demografía es fundamental. Nos hace falta saber quién vive en la zona, qué tipología, qué nivel de renta hay, nivel de estudios universitarios, en general nivel de socioeconómico, si una zona urbanística o urbanamente, perdón, es muy antigua o muy moderna, si su renta por hogar sube o baja. En definitiva, es muy interesante y es fundamental saber quién vive en la zona y qué tipo de población atrae esa zona. Porque hay zonas céntricas que están muy gentrificadas que atraen población, sobre todo de 20 a 45 años, y zonas un poco más periféricas que atraen familias con niños pequeños. Y es fundamental saber la demografía y el poder de atracción de una zona para establecer, digamos, la configuración de un proyecto. En segundo lugar, miramos el mercado inmobiliario. Vemos los precios de la zona, los precios en función del estado de conservación. También vemos la liquidez. Si los precios suben, bajan, ¿cómo ha afectado el COVID a los precios? ¿Cuál es el stock absorbido? ¿Cómo entra el stock? Si el stock, la oferta, ha subido en los últimos meses o al contrario, se absorbe, se compran más viviendas de las que hay en el mercado. En tercer lugar, miramos un poco quiénes son los players que están ahí construyendo y promoviendo. Es muy interesante apoyarte en que haya otras promociones, porque si otras personas han aprobado y otros profesionales han aprobado una zona, pues es interesante ver si hay promotoras grandes, promotoras pequeñas, qué tipo de proyectos hay en la zona, si la zona se está renovando, etcétera. Y también qué precios ponen para ello. Y por último, la demanda, lo que es la demanda en sí. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que pide la población? Nosotros tenemos, mediante Data Science, algoritmos muy interesantes de inteligencia artificial que nos permiten ver si un piso de 2 dormitorios es más demandado que uno de 3. Si uno de 100 metros cuadrados es más líquido que uno de 120 o de 40. También nos permiten ver si los pisos caros tienen más liquidez o menos. Y también cruzarlo con el stock, ¿no? Porque muchas veces hay poca venta de pisos de un dormitorio o de estudios, pero es porque hay muy poca oferta. Entonces, lo que vemos es cómo está de infrasuplido un mercado determinado. Si hay nichos de mercado y hay zonas quemadas. Entonces, con estas 4 variables configuramos nuestros estudios de mercado y vemos si un inmueble que haya propuesto un cliente o una persona o una empresa es adecuado para la zona. En caso de que no sea adecuado, pues hacemos recomendaciones en cuanto a diseño arquitectónico del número de dormitorios, no en cuanto a diseño estético, pero sí en cuanto a la configuración de la vivienda y también en cuanto a los precios, por supuesto. De acuerdo. ¿Y qué métricas consideráis más importantes a la hora de valorar la comercialización de un activo? Pues para nosotros el precio, como dicen los ingleses, cash is king. El precio es lo más interesante. Habitualmente en zonas céntricas o en cualquier zona de España en general, lo más barato es más líquido, ¿no? Pero también a veces puede tener más competencia. Por tanto, el precio es muy interesante. Como decía antes Ildefonso, situarse un poquito por debajo de lo que es la mediana de mercado es muy interesante, pero no es el único valor. Como os decía, si ponemos una casa de 10 habitaciones muy económica en Cuzco, pues quizás no tenga salida. O quizás en Chamberí sí, porque está muy cerca de la universidad. Es muy importante ver el precio y ver el producto, ¿no? 10 dormitorios o 10 habitaciones en Chamberí, pues puede ser muy bueno porque saldría para compartir estudiantes de manera muy económica para cada uno de ellos. Entonces, que el producto sea adecuado es muy importante para que tenga atracción. Porque primero aseguramos que la gente va a buscar ese tipo de producto y cuando encuentre el nuestro, vamos a asegurarnos de que le encaja el precio, ¿no? Y luego hay otros tipos de, por supuesto, de KPIs que miramos siempre. El tiempo de venta, miramos siempre el rating de la zona, que también lo componemos con inteligencia artificial, las amenities que ofrece el edificio en caso de que ofrezca amenities, y otras cosas tan sencillas como trastero, si tiene trastero o no, plaza de garaje. Ese tipo de cosas pueden marcar la diferencia entre una vivienda u otra. Así que al final vemos
digamos, tendencias macro de la zona, y luego también vamos muy al detalle para ver si un edificio o una vivienda es realmente adecuada para lo que pide la gente en esa zona. Entendido. La verdad es que es súper interesante, además de complicado muchas veces, pero vamos, realmente es súper útil y vamos, a mí realmente esto viene a colación a la última pregunta que te quería hacer. Realmente, ¿cuáles son las principales ventajas que nos da el Big Data dentro del sector inmobiliario? Pues el Big Data es como coger la experiencia de muchas personas que llevan 30 años trabajando en el sector y analizarla toda en conjunto. Porque nosotros con el Big Data tenemos información en tiempo real de todas las transacciones, de lo que busca la gente, de las búsquedas en idealista, de los precios de cierre. Tenemos toda esa información. Además, también tenemos información demográfica, tenemos información social, tenemos información económica, tenemos información inmobiliaria, de un promotor, de otro, etc. Entonces, el Data Science lo que nos permite es combinarlo todo y analizarlo todo en su conjunto. Como os comentaba antes, hacer algoritmos de inteligencia artificial que nos dicen cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando alguien invierte en una vivienda en alquiler, pues la renta por hogar, por ejemplo. La renta por hogar es un KPI que todos esperamos, cuanto más alto mejor, ¿no? Si es más alta la renta por hogar en una zona, más podrá pagar de vivienda y de alquiler. Pues el Data Science nos ha demostrado que la renta por hogar, por ejemplo, es buena para fomentar la compraventa, pero es hasta cierto punto contraproducente para fomentar el alquiler. ¿Por qué? En España la gente con mucha renta, con buenos contratos, si tiende y que puede hipotecarse, tiende a comprar la vivienda todavía. Sin embargo, el alquiler en zonas de renta media o más baja es muy líquido, es un producto muy bueno. ¿Por qué? Porque allí vive gente que todavía no tiene ahorros como para poder comprarse una vivienda. Entonces, esto, por ejemplo, contradice la tendencia habitual de decir, cuanta más renta por hogar, más podrán pagar alquiler. Pues a lo mejor es contraproducente poner un producto en alquiler en una zona muy rica. Y este tipo de insights para los inversores hacen que puedan invertir con mucho menos riesgo. Es decir, el Data Science lo que hace es adecuar el producto al mercado y reducir muchísimo el riesgo de cada inversión. Ok, sigo diciendo que es muy interesante y sobre todo muy, muy, muy útil. Llegados a este punto, me gustaría introducir un poco a todos los que nos están viendo, a explicarles cómo son las rondas inmobiliarias de Fellow Funders y qué rondas tenemos actualmente para que puedan saber de lo que estamos hablando. Las rondas de financiación de negocios inmobiliarios que estamos realizando ahora mismo se basan en la inversión directa en empresas que se crean expresamente para realizar un proyecto inmobiliario. Comúnmente las llamamos SPVs, siendo los inversores de la ronda los accionistas de dichas empresas junto a los promotores del proyecto, lógicamente en función del porcentaje que ponga el promotor. Una vez se ha finalizado la ronda de financiación de un proyecto, se procede a realizar la ampliación de capital de la sociedad y se comienza a realizar el proyecto intentando siempre respetar al máximo el timing esperado, que es tan importante para la rentabilidad. Cuando el proyecto termina, se procede a la disolución de la sociedad repartiendo el capital entre los inversores y recogiendo entonces el capital invertido, como acabo de decir, más los beneficios generados. Ya hemos realizado una ronda de financiación con éxito, la de House Flip Delicias, como os he comentado antes, la cual os dije que se había financiado en 6 días, y esta consistía en la compra de un local y su posterior transformación en viviendas. Una vez vendidos, se liquidará la sociedad y se repartirá el capital. Actualmente tenemos otra ronda de crowd inmobiliario que ya está financiada aproximadamente al 50%. Esta ronda se llama House Flipping Cuzco y está basada en la compra de un local. Esta ronda, todo se ha dicho, es también de Reaviva, es el promotor, y está basada en la compra de un local en la zona de Cuzco para transformarlo en 5 viviendas. Para daros más datos del proyecto, su rentabilidad esperada es aproximadamente de un 17% en 10 meses y lo que es el local se encuentra localizado en la zona de Cuzco entre las calles Bravo Murillo y Orense. Lo que diferencia realmente este tipo de proyectos de los que comúnmente se realizan en esta tipología de negocio, ya es a mi manera de ver, independientemente de lo que ha expresado Ildefonso anteriormente, lo principal para mí es la localización. Siempre se buscan localizaciones en zonas urbanas de gran absorción de mercado y con múltiples servicios. El segundo punto importante sería que la tipología del local
que busca Reaviva siempre es un local grande, con altura y mucha fachada, para hacer viviendas amplias, con altura libre considerable y siempre exteriores, que eso es súper importante para que sean muy luminosos. Y por último, y no menos importante, el diseño. El tipo de viviendas que diseñan son viviendas que dan la impresión de vivir en una vivienda que está dentro de un portal, porque hacen vestíbulos de entrada independientes con distribuidores y puertas de seguridad interiores, y las fachadas las cambian y rehabilitan por completo, abriendo huecos de luz muy amplios y con unas carpinterías muy cuidadas. El mercado es uno de los más dinámicos dentro de Madrid, en la zona de Cuzco me refiero, y tiene una gran absorción a nivel de compra y alquiler, por lo cual el proyecto, ahí estamos bastante contentos de cómo va, vamos, de cómo está saliendo y del resultado que pueda dar. Para más información sobre el proyecto, os podéis referir a lo que es nuestra web o la app del móvil, que también tenemos para que podáis contar con ella y buscar toda la información y la documentación detallada, y podáis asesoraros sobre la inversión que queréis hacer o si os interesa o no, lógicamente. Y ya llegados a este punto voy a pasar a ver las preguntas que nos han realizado. Las preguntas que habéis puesto no las veis vosotros a través del chat, pero yo os las leeré a continuación y vamos a ver si podemos resolver alguna de las dudas que tenéis. Un segundito que voy a buscarlas. A ver. Pablo. La primera pregunta es, buenas tardes, quería preguntaros cómo de diferentes sois con The Housers. Bueno, aquí realmente lo primero que tengo que decir es que la diferencia principal entre nosotros y el resto de plataformas inmobiliarias, desde mi punto de vista, bueno, para empezar, con Housers nos diferenciamos principalmente en que nosotros hacemos equity crowdfunding y no lending. Es decir, no trabajamos, a día de hoy no hacemos crowdfunding para préstamos, sino que es un crowdfunding para invertir en equity y directamente lo que es en el accionariado de la sociedad. Esa sería la primera y gran diferencia, aunque Housers ya en su momento también hizo equity, pero ahora a día de hoy la gran mayoría, por lo menos, de proyectos que yo sepa que sacan son de lending. Y bueno, la principal diferencia entre Fellow Funders y las demás plataformas, o la diferencia que yo creo que es más importante para nosotros, es el tema del análisis. O sea, nosotros cuando nos llega un proyecto inmobiliario, aquí en Fellow Funders tratamos de hacer un análisis bastante extenso, bastante detallado, e intentamos cuidar todos los detalles para procurar que no se nos escape nada. Lo que más miedo nos da es perder inversores, y lo que no queremos nunca es, por lo menos, que si algún error se comete, no sea por falta de trabajo ni por falta de estudio, y que todo salga lo mejor posible, lógicamente, tanto para nosotros como para los promotores. Al final, los clientes son tanto los promotores como los inversores, pero tenemos que cuidar a todos por igual, ya sea informándoles de todo. Lógicamente, otra cosa que a lo mejor nos diferencia en algún momento es que vamos a tratar siempre en estos tipos de proyectos en informar detalladamente, mes a mes, un reporting mensual, tanto a los inversores como a los promotores, de cómo va todo esto, además de que los inversores tienen una zona especial para hablar directamente con los promotores durante la vida del proyecto. Si tienen cualquier duda, pues siempre se les resolverá y estaremos aquí atendiendo sus demandas. Vamos a pasar a otra pregunta. Hola, soy promotor inmobiliario. ¿La inversión alternativa es realmente una alternativa para los promotores inmobiliarios? Hombre, a día de hoy la inversión alternativa es un sector, o sea, es un sector complicado. Me explico. Para los promotores inmobiliarios, los tradicionales, pasar de una inversión tradicional al que se está financiando al 3% a unos tipos en los cuales la financiación te cuesta un 15%, que es lo que ha pasado los últimos 3 años, es muy complicado de ver. Es muy complicado de ver y, lógicamente, depende de cómo estructures el negocio y dónde tengas o intervengas, en qué punto intervenga, digamos, la financiación. La clave aquí es que se estructure bien el negocio para que puedan cuadrar los números. Lógicamente, las rentabilidades de ahora no son las del pasado, y también cuando yo me refiero a que la financiación alternativa es una opción, es porque ya cada vez hay más players en el mercado y se está regulando mucho más. Al haber mucha más oferta, ya no realmente tienes que llegar a unos costes de financiación tan altos, y luego la alternativa de financiarte vía equity con una ronda de crowdfunding es muy interesante, porque también te puede permitir tener un mix entre lo que es el asumir riesgos
compartes cierta responsabilidad, compartes también los beneficios, pero te da capacidad también para entrar en más proyectos. Realmente yo soy partidario de que cada proyecto lo que hay que hacer es estudiarlo bien para llegar hasta el punto en el cual cuadre todo y la operación se pueda realizar. Y bueno, todo es posible mientras el proyecto sea bueno. Lógicamente, si el proyecto es malo, no lo salva ni la financiación alternativa ni la tradicional. Pero tenemos que acostumbrarnos a estas reglas del juego, que son las que desgraciadamente también hay hoy en día, y creo que todo se irá regularizando durante los próximos 2 años y se van a ver muchas operaciones de este estilo y va a cambiar mucho el tema. Voy a pasar a la siguiente pregunta porque por ahora todos me están tocando a mí. Esta va para Reaviva. ¿Por qué habéis decidido utilizar la plataforma como Fellow Funders frente a los bancos? Aquí, si Ildefonso, que creo que estás silenciado, si la quieres responder, si no la respondo yo. Estás silenciado ahora. Ya me silencio. Que, bueno, tú lo has apuntado antes, muy bien. Bueno, pues al final es una manera de diversificar nuestras opciones. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos en marcha en distintas fases 5 proyectos y no tenemos capacidad, somos una promotora pequeña, evidentemente, no tenemos capacidad para abordarlos todos si no es buscando diferentes alternativas. Y bueno, a mí me parece que esta alternativa es extraordinariamente interesante para todos, ¿vale? Tanto para nosotros como promotores y también de alguna forma pues compartimos nuestro riesgo, nuestro negocio y nuestras ganancias con el resto de los inversores, con lo cual a mí me parece que es muy interesante y que bueno, que los tiros en este mundo que nos ha tocado vivir van por ahí, ¿vale? Es decir, cada vez los bancos son más restrictivos, tanto dando como ofreciendo rentabilidades, con lo cual esta es la razón por la que estas fórmulas de inversión alternativa están creciendo tanto. Bueno, yo también ahí quisiera apuntar una cosa y es que realmente para un modelo de negocio como el que tiene Reaviva, la inversión en equity también puede ser bastante interesante por varias razones, principalmente porque la venta no te obliga a tener unas preventas necesarias antes de obtener la financiación, con lo cual no vas ahogado dentro de los costes y si el proyecto lo permite, entrando en equity, realmente al final consigues una financiación en base a una inversión, sobre todo si quieres realizar las ventas más tarde. Que en ciertas ocasiones, como en algunos proyectos vuestros, creo que esa sería la casuística. De todos modos, estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar, o sea que no tengo mucho más. No, pero sí, bueno, yo sin duda, bueno, además es muy interesante eso. Es verdad que, vamos a ver, en nuestro modelo de negocio le suena todavía chino a los bancos. Es decir, Claro. si tú vas a un banco con una promoción tradicional, bueno, pues ya sabes cuáles son las reglas del juego. En nuestro modelo es muy complicado explicárselo, no lo entienden y al final es una pelea casi perdida. Y eso con respecto a los bancos y con respecto a los clientes, tú lo has apuntado. Nosotros no podemos vender sobre plano porque hasta que el producto no está, no ya avanzado, terminado, registrado, es decir, es muy complicado y de hacerlo perdería mucho valor. Yo creo que la clave en nuestro negocio es vender el producto cuando esté terminado, registrado, vamos, llave en mano y con el registro por delante, ¿no? Porque es una suspicacia que existe. Es decir, en este mercado ha habido mucha suspicacia con el tema de los loft. Cuando al final hemos acabado pervirtiendo la terminología y el loft, que es en realidad un concepto más estético que otra cosa, ¿vale? Se ha convertido en un loft, es todo aquello que no puede ser vivienda, ¿vale? Pues eso está en el imaginario colectivo, con lo cual a la hora de vender un producto, el valor que nosotros le damos, ¿vale? Tiene que estar registrado y terminado como residencial, ¿no? Entonces, bueno, esa serie de circunstancias hace que hoy por hoy trabajar en una financiación tradicional bancaria en general y en concreto en nuestro modelo de negocio es muy complejo. Perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Muy interesante el webinar. Trabajo para un fondo internacional inmobiliario y quería preguntar si van a tener proyectos relacionados con el mundo de residencias de estudiantes y de jóvenes trabajadores. Bueno, aquí te puedo apuntar, hasta donde puedo leer, que sí, estamos estudiando proyectos que salen, digamos, fuera de lo común, de lo que es el residencial puro y duro,
proyectos que tienen que ver con un estilo y una metodología de vida diferente y que, bueno, en breve tendréis noticias de esto, pero sí, estamos estudiando proyectos parecidos. Hemos visto también proyectos de residencias, sobre todo de estudiantes, más desde estudiantes de residencias de ancianos, lógicamente, es lo que más también se está moviendo ahora mismo, pero ese tipo de productos sí nos gusta bastante. Tenemos algo ahora mismo en estudio, bastante interesante, que ya en el futuro saldrá, pero ya es un proyecto también bastante ambicioso, por decirlo de alguna manera, y bastante interesante. Voy a continuar con la siguiente pregunta. Pablo, te indicabas en la introducción que los inversores se convierten en accionistas. En este caso seríamos accionistas de Reaviva. Vamos a ver, os explico. Reaviva Desarrollo es el promotor y es una sociedad. No entraríais en el accionariado de Reaviva. Se crea una sociedad vehículo que se llama SPV, que lo llamamos comúnmente. No voy a decir la traducción en inglés porque mi acento es muy malo. Pero realmente lo que se crea es una sociedad que es una sociedad limitada en la cual los promotores, que en este caso es Reaviva Desarrollo, entrarían con una participación concreta y el resto de participaciones entrarían los inversores. Esta nueva sociedad, por ejemplo, en Cuzco, en el proyecto que se está desarrollando, se llama Reaviva Cuzco. Se ha puesto ese nombre simplemente porque habría que buscarle un nombre comercial, o sea, perdón, un nombre mercantil, y ese es el que nos aceptaron. No es que sea Reaviva. Reaviva Desarrollo, digamos, es el promotor que está por fuera. Reaviva Desarrollo es uno de los accionistas de esa sociedad. Entonces, tú entras en lo que es el accionariado de esa misma sociedad, o sea, de la sociedad vehículo, y esa es la sociedad que compra el local, lo transforma, lo vende, y una vez vendido, ya solo hay dinero en la sociedad, se liquida la sociedad y se reparte entre los accionistas. Simplemente la metodología y el modelo de negocio es ese. Espero habértelo aclarado. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo es posible salir y recuperar la inversión y aporte de capital? Bueno, esto creo que más o menos lo he explicado antes, pero yo os lo vuelvo a detallar cómo es la metodología. Tú cuando entras en el accionariado de la sociedad vehículos, se desarrolla el proyecto y una vez desarrollado, lógicamente, ya se han vendido todos los activos que había en la sociedad, queda solo el dinero, la sociedad se liquida y entonces ya recoges lo que era tu inversión inicial, porque recoges el capital, más el restante, que sería el beneficio obtenido. Lógicamente lo obtendrías todo al final. En este caso, por ejemplo, en Reaviva Cuzco, la estimación de la duración del proyecto es de 10 meses. Si en 10 meses está vendido todo, se repartiría todo. En una casuística, por ejemplo, que nos lo preguntan habitualmente y a lo mejor os lo preguntáis, ¿qué pasaría, por ejemplo, si son 2 viviendas, 5 trasteros o lo que sea, y te estoy poniendo un ejemplo al azar, ¿vale? Y se vende todo, pero queda un trastero sin vender. Pues hombre, en esa casuística, si pasan más de 12 meses, por ejemplo, se plantearía, o se podría plantear el reparto de dividendos para ir recogiendo parte del capital aportado hasta que se vendiera el último activo, que no debería de tardar mucho más y entonces se liquidaría la sociedad. Y bueno, pues básicamente ese sería el procedimiento estándar que nosotros entendemos que es el que o sea, que queremos realizar, lógicamente, y que estamos realizando. ¿Vale? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué oportunidades habrá con el cambio de paradigma donde el e-commerce está creciendo y está cerrando locales? ¡Buf! Esto no sé si alguno lo queréis responder, pero vamos, realmente... A ver, Alejandro, que te he visto que has quitado Vale, sí, perfecto. Pues la verdad es que el e-commerce sí que está haciendo que se cierren locales. También estamos viendo muchos cierres de locales no solo por el e-commerce, sino también por la banca online. Los principales cerradores de locales ahora mismo son las sucursales bancarias, que creo que tanto Santander como BBVA van a cerrar miles en los próximos años. Esto abre oportunidades nuevas. Una de ellas es más corporativa, como son los dark stores, que hemos visto que Globo ha firmado un acuerdo con Stoneweg de 100 millones, creo, de inversión en dark stores, es decir, almacenes de última milla in-house, o sea, en la ciudad, perdón. Pero también vemos otros tipos de oportunidades. La primera de ellas es transformación a vivienda, por supuesto, de esos bajos. Y luego también transformación a otro tipo de usos. Trasteros, por ejemplo. Los trasteros, hay un gran déficit de trasteros en Madrid. La mayoría de viviendas antiguas no tienen trastero y ahora mismo están bastante cotizados. Entonces, todos esos locales no es que se vayan a quedar ahí vacíos, es que se pueden hacer muchas cosas con ellos. Por ejemplo,
dark kitchens, aunque estas son más socialmente más discutidas, de hecho tienen cierta fama, pero las dark kitchens son perfectas para cocinar en una cocina que no es como de restaurante, pero sin clientes. De tal modo que cocinas solo para Glovo, para Uber y para Deliveroo, ¿no? Haciendo la cocina para, digamos, para estas plataformas mucho más eficiente. Así que para esos locales hay muchos usos y nosotros creemos que eso es un gran nicho de mercado ahora mismo. Sí. Perfecto. De hecho, bueno, muchos de los, apuntando lo que decía Alejandro, muchos de los locales que tenemos ahora mismo en estudio y estamos trabajando proceden cada vez más de sucursales bancarias. ¿Vale? Aquí hay un gran, claro, los sucursales bancarias tienen una cosa muy interesante, es que normalmente están en muy buenas localizaciones, son locales con una geometría muy interesante, con mucha zona exterior. Bueno, resulta muy interesante. Y el tema de los trasteros, exactamente lo mismo. El tema de los trasteros, además, no solo para locales, lo que nos ha permitido a nosotros, el primer proyecto que tenemos, que es el House Flipping Delicias, en este, de hecho, es un proyecto mixto en el que vamos a hacer trasteros y viviendas. Nos ha permitido también, en determinados locales que no podíamos validar porque no cumplían exactamente los requisitos como vivienda, pero hemos encontrado que a lo mejor la parte que no cumple los requisitos, por ser sótanos, por tener alguna otra característica, por estar muy al fondo, el tema de poder utilizarlos como trasteros o mini almacenes nos ha resultado también muy interesante. Completamente de acuerdo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, si os parece, o si queréis añadir algo, me cortáis. ¿Qué rentabilidad anual tienen los proyectos de house flipping? A ver, depende lógicamente de cada proyecto. Cada proyecto que sacamos tiene una rentabilidad anual diferente. Lógicamente, también lo que hacemos es anualizar la rentabilidad si no coincide con 12 meses. En los dos proyectos que hemos sacado, en el primero hablábamos de una rentabilidad del 22% anual, porque eran 12 meses y era la rentabilidad estimada, porque no nos olvidemos que todo esto son rentabilidades estimadas y plazos estimados. Pero en el siguiente que hemos sacado, en el que estamos ahora mismo, en Cuzco, por ejemplo, es una rentabilidad de 17, creo que es 17,4 estimado en 10 meses, que anualizado, si mal no recuerdo, estaba en el 20 o 21, no me acuerdo ahora mismo, pero aproximadamente. Entonces, realmente anualizado, las rentabilidades que estamos buscando, por lo menos en esta tipología de proyectos, buscamos siempre una rentabilidad anualizada que como mínimo llega al 20%. Esos son los proyectos más interesantes. La rentabilidad, lógicamente, va unida al riesgo. En función del riesgo, aumentamos la rentabilidad o la disminuimos, porque esto no son préstamos. Los préstamos se miden de otra manera, con garantías. Esto son inversiones directamente en equity y asumimos que un 20% anual para este tipo de proyectos es una rentabilidad aceptable para los inversores y, de hecho, es la que ha aceptado el mercado y la que han aceptado nuestros inversores. Por lo menos por ahora es la que les ha gustado. Paso a la siguiente pregunta. Me ha parecido entender a Ildefonso que las rentabilidades son del 4 o 5%. ¿No son bajas para el sector? Creo que no te ha entendido bien. No me ha entendido. No, me refería, claro, no, estábamos hablando, yo hablaba en este caso de cuando hablamos, me preguntabas el tipo de público al que dirigimos nuestro producto final, nuestra vivienda, y yo estaba hablando de que además del comprador final o del comprador para uso particular, buscábamos también el comprador que invierte para ponerlo en rentabilidad, para ponerlo en alquiler. Que está buscando rentabilidades mínimas de eso, del 4, del 5, del 6. ¿Vale? No sé si ahora me he explicado mejor. Vale, de acuerdo. Paso a la siguiente. ¿Cuál es la inversión mínima en uno de los proyectos? ¿Cuánto tiempo de duración van a tener los proyectos? ¿Bajo qué supuestos calculáis las rentabilidades? Bueno, son 3 preguntas en una. La inversión mínima en uno de los proyectos, lo he comentado antes, la inversión mínima es de 1.000 euros, es la que ponemos, pero a partir de ahí depende lógicamente luego si eres inversor acreditado o no acreditado. Si eres acreditado puedes invertir la cantidad que quieras. Si no eres acreditado no puedes invertir más de 3.000 euros y eso es una normativa a la cual estamos sujetos a nivel nacional, las PFPs, y no podemos hacer nada lógicamente. Y en cuanto a cuánto tiempo,
de duración van a tener los proyectos. Los proyectos, en principio, la duración estimada en la que nos movemos, buscamos proyectos que estén, de esta metodología de proyectos, buscamos proyectos que estén aproximadamente entre los 7-8 meses y los 15-18. Ese plazo temporal es el que nos gusta. Ya más sería a lo mejor demasiado riesgo o un tipo de proyecto diferente, véase una promoción inmobiliaria o algo por el estilo. Pero bueno, dependiendo de la casuística del proyecto, podría darse. ¿Bajo qué supuestos calculáis las rentabilidades? Las rentabilidades las calculamos a través de un modelo financiero que tenemos en Fellow Funders, que lo que hacemos es estresar, digamos, el modelo de forma que busquemos siempre el menor riesgo posible. Es decir, en el proyecto de Cuzco, por ejemplo, nos basamos en la teoría, igual que en todos, buscamos un punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio que buscamos? En el cual empieces a perder dinero. En el proyecto de Cuzco hemos estimado que tendrías que bajar el precio de la venta estimado, que ya está por debajo del precio de mercado, tendrías que bajarlo más de un 25% para vender el dinero. Ese margen es tan grande que realmente nos da un colchón de seguridad muy amplio. Buscamos siempre, como sea, el que los negocios, el margen de seguridad para preservar el capital sea lo más importante posible. Y entonces, digamos, la rentabilidad siempre se calcula en base a que esos márgenes sean bien soportados por el proyecto. Lógicamente hay proyectos que no cumplen, otros que sí. Por ahora, lógicamente, estamos intentando seleccionar bastante para no tener ningún problema. Voy a la siguiente pregunta. ¿Qué antigüedad tiene el edificio donde están los locales? Supongo que la antigüedad del edificio influye en el atractivo del proyecto. Esto es una pregunta que, bueno, me imagino que se irá referido a Cuzco. No sé si la podéis responder, Ildefonso o Pilar. El edificio de Cuzco es muy antiguo, influye, repito la pregunta si queréis, ¿qué antigüedad tiene el edificio donde están los locales? Supongo que la antigüedad del edificio influye en el atractivo del proyecto. El edificio de Cuzco, si no recuerdo mal, que me corrija si no Raquel, es de los años 80, finales de los 80, principios de los 90. Pero en cualquier caso, nosotros lo que analizamos es que no hay ningún problema estructural que nos haga hacer una intervención muy complicada en las obras que vamos a hacer, es lo primero que analizamos. Y si todo está en buen estado, lo que tratamos es de que toda esa intervención que vamos a hacer sea lo más atractiva posible, un poco independizándote del edificio. En general, hay veces que no es tan fácil encontrar un edificio espectacular donde también hacer pero sí que intentamos que te abstraigas lo suficiente para que toda la intervención que hagamos en el local sea lo más atractiva posible. Y sobre todo, lo primero es estudiar que realmente las características del edificio a nivel estructural, a nivel de conservación, no nos van a influir en la obra encareciéndola o haciendo inviable la operación. Eso es una de las primeras cosas que analizamos. Es del 89 este edificio, o sea que sí, has acertado estupendamente. De acuerdo, pues pasamos si queréis a la siguiente pregunta. A ver, hola, yo rebajaría el ticket mínimo para inversores particulares, ya que no tendríamos posibilidad de invertir en todos los proyectos inmobiliarios al estar limitados a 3.000 euros al año. Hombre, eso ahí no podemos hacer nada. Las limitaciones que tenemos en ese sentido son limitaciones legales y limitaciones que nos imponen desde, pues lógicamente, la CNMV, Banco de España, etcétera, que nosotros no podemos tocar ni trastocar. Entonces, ahí no nos podemos ayudar. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de fiscalidad aplica al liquidar la sociedad de inversión? A ver, yo no soy fiscalista, pero realmente ahí tenemos que recordar un 1% de actos jurídicos documentados, aparte de que tenemos que pagar impuestos, sociedades y liquidar todos los demás impuestos, como la plusvalía municipal de los locales. Aparte de eso, ya te digo que es una pregunta más detallada que tendría que responder un fiscalista. Seguimos. ¿Cuándo se aportan los fondos y se entra en el capital? Ya se han pasado los filtros de Reaviva y existe un compromiso firmado por la compraventa del activo. Vale. Pues eso lo puedo explicar yo si quieres, Ildefonso. Existe un compromiso firmado por... Sí, lógicamente, cuando nosotros hagamos un crowd inmobiliario, siempre suele haber ya un contrato firmado de alguna manera con la propiedad
para que el activo se compre a través de la sociedad. Porque si no, lógicamente, tú imagínate que sacamos un crowd en el cual no tenemos una opción de compra y se llena el crowd y luego no se puede comprar el activo. Pues lógicamente sería un problema, habría que devolver el dinero, que al final no perderías dinero, pero realmente no es la opción. Nosotros buscamos siempre que el promotor, en este caso, ya tenga de alguna manera opcionado el activo en cuestión. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si durante el periodo de construcción hay desviaciones que no alcanzan a ser cubiertas con la aportación inicial? A ver, aquí tengo que matizar que los proyectos los diseñamos de forma que, con lo que he hablado yo antes de estresar el modelo financiero, intentamos diseñarlo de forma que el presupuesto de construcción, si supera un cierto margen, hablamos de un margen ya superior al 20-25%, con el capital invertido se pudiera absorber dicho margen. Además de que intentamos ir sobrados siempre en todos los puntos del plan financiero para que nunca tengamos unos picos de liquidez. Hacemos, pues lo podéis ver en el IVO, tenemos analizado por vía cash flows mensualmente todo lo que es el presupuesto del proyecto, intentando detectar si hay problemas o picos de tesorería en el cual no pudiéramos acometer el proyecto, y lo diseñamos en forma al capital necesario que necesita el proyecto, y a eso le sumamos un 5%, de forma que lo normal y lo lógico es que nunca se dé esa situación. En caso de que se diera la situación, pues probablemente sería por una cantidad de dinero no muy abultada, porque no debería de ser una desviación muy grande, y en ese caso se podría solicitar una póliza de crédito, una línea de crédito temporal, simplemente hasta que se equilibrara la balanza a la hora de venderlo, etcétera, etcétera, como actúa cualquier sociedad en cualquier momento de su vida, vamos. Seguimos. ¿En algún proyecto se os ha dado el caso que finalmente no se otorgue la licencia de construcción o recalificación? ¿O el caso de que los vecinos se pongan a la realización del proyecto apoyado en los estatutos de la comunidad? Creo que pueden ser riesgos importantes en este tipo de proyectos. Bueno, esto yo creo que Ildefonso, Pilar o Raquel os lo podrán contestar mejor. A nivel técnico, en Reaviva somos socios del departamento técnico. Entonces, por la cuenta que nos trae, analizamos muy bien los proyectos para asegurarnos que realmente van a conseguir licencia. Y luego, a nivel de estatutos, sobre todo que hable Ildefonso, que es algo que lo analiza muy bien desde el principio. Sí. Bueno, a ver, lo que decía, vamos a ver, nosotros cuando lanzamos un proyecto, cuando lo ponemos un proyecto ya para buscando la financiación o nos lanzamos para hacerlo, hemos estudiado todos los extremos posibles que pueden ser críticos para el proyecto. No nos ha pasado nunca. Apuntaba por ahí, bueno, el tema técnico ya lo ha comentado Pilar, nosotros hasta que no tenemos clarísimo que el local cumple todos los requisitos, ha hecho la primera investigación al ayuntamiento, y hasta luego tenemos claro esa parte, ese filtro, es que no pasamos ese filtro, no pasamos al siguiente. Y el otro filtro, que es muy importante, como apuntaba esta persona, que es el tema de la comunidad de vecinos. Vamos a ver, nosotros la comunidad de vecinos no damos la oportunidad a que se oponga, porque si no tenemos todas las bendiciones previas a que el proyecto ya está aprobado previamente por la comunidad de vecinos, en estatutos, por omisión o por acción, dependiendo cuál sea el caso, ni nos metemos. Es decir, nosotros no iniciamos un proyecto hasta tener todas las bendiciones con respecto a la comunidad de vecinos. De acuerdo. Pues creo que ha quedado claro. Voy a la siguiente pregunta. ¿Fellow Funders sigue las SPV asumiendo alguna responsabilidad sobre el control o se limita a la búsqueda de inversores y conseguirlos y desaparece? A ver, Fellow Funders no solo consigue los inversores, sino que realmente una vez terminada la financiación y realizada la ampliación de capital, nosotros mensualmente realizamos un reporting mensual de todas las inversiones, de manera que a los inversores se les mantiene informados de todo lo que es la gestión del proyecto, cómo va y las actualizaciones. A nivel de control, bueno, pues nosotros tenemos directamente los datos tanto de contabilidad como de gestión financiera de la sociedad, de manera que si hubiera algún tipo de
de desviación o cosa rara, nosotros lógicamente no tocamos el dinero nunca ni hacemos nada, pero si ocurre algo, como nosotros estamos reportando directamente a los inversores, nos enteraríamos y esa es, digamos, la manera de controlar que tenemos y que es digamos, la menos intrusiva que hemos encontrado y la que más nos gusta en este sentido. Espero que con esto os haya respondido a la pregunta. Seguimos. ¿Qué hay que hacer para ser inversor acreditado? Bueno, esto realmente lo tienes en la web y bueno, ahí tienes que cumplir dos condiciones, una de las dos, sobre el valor del patrimonio que puedas tener o sobre tu salario medio durante el año. Esto te diría que lo miraras directamente en la web porque realmente los criterios te los podría decir de memoria, pero me podría equivocar porque yo no llevo estos temas. De todos modos, ya te digo, esto en la web lo tienes apuntado en varios sitios y si no, no te preocupes, déjanos aquí tu nombre o tu correo y yo te lo envío y te envío las condiciones. Sigamos. ¿Las viviendas de Cuzco están construidas con parámetros de sostenibilidad? Esta os la lanzo a vosotras. A ver, con el tema de la sostenibilidad, ahí ya el código técnico ha cambiado un montón de normativa y no queda otra que hacer viviendas sostenibles aunque no quisiéramos, aunque es uno de los pilares que tenemos en mente en Reaviva. Hay dos formas de abordarlo, desde la envolvente térmica, quien no está familiarizado en esto, básicamente las dos pautas que se siguen es la envolvente térmica, crear una buena envolvente en las viviendas para que no haya pérdida de calor y de frío, y luego la producción de calefacción y de frío que sea realmente cumpla una serie de parámetros lo más eficientes y sostenibles posible. Con el tema de la envolvente es un tema que lo tenemos muy estudiado y que trabajamos desde el principio, y con el tema de la producción pues a veces no en todos estos cambios de uso se puede hacer todo al 100%, pero es una de las líneas sobre las que trabajamos a la hora de desarrollar nuestros proyectos y que tenemos en cuenta desde el principio. No solamente en Cuzco, sino en los proyectos que desarrollamos. De acuerdo. Pues pasamos a la siguiente pregunta. En este caso, ¿cómo repercute a los inversores si la operación no llega a buen término y si supera las expectativas de beneficio, es decir, si supera el 17%? Vamos a ver, esta, si queréis, la respondo yo. A los inversores, lógicamente, asumen un cierto riesgo y si la operación no saca el 17% y saca un beneficio inferior, pues lógicamente obtendrán el beneficio que se obtenga dentro de la operación. Al igual que si se obtiene un beneficio superior, también obtendrán un beneficio superior. Dentro de lo que son las estimaciones de las rentabilidades, os puedo decir que somos o solemos ser siempre muy conservadores en nuestros estudios, de hecho lo podéis comprobar, revisarlos y verlos, y creemos que, bueno, pues cuando hemos valorado que se puede llegar a esa rentabilidad, estimamos que se puede llegar. Si se llegara a una rentabilidad inferior, lógicamente también hay que tener en cuenta que tanto los promotores están comprometidos a que la rentabilidad llegue a ciertos valores de manera que tienen ciertos condicionantes dentro del punto de vista de que se bajara la rentabilidad y luego si se supera lógicamente la rentabilidad, los inversores recibirían también la rentabilidad de más por encima. Es decir, si el proyecto saca una rentabilidad del 20% del 25%, esa rentabilidad directamente se le repercutiría a los inversores en esos parámetros. Ya os digo que el margen de seguridad para lo que es la pérdida de capital en principio es bastante amplio y esperamos y lógicamente entendemos que no debe ocurrir. Ya en cuanto a nivel de preguntas hemos acabado porque hemos tenido varias preguntas, pero aquí en el chat creo que habían puesto alguna más. Espérate un segundito, a ver si las encuentro. Vale. Mira, mientras busco yo las preguntas en el chat, creo que ya os han lanzado la encuesta que os comentaban de satisfacción. Una encuesta que si perdéis un minutillo en rellenarla, la verdad es que nos ayudaréis bastante pues en mejorar y en aprender de todo esto y que el próximo evento sea mejor y en dar un mejor servicio de calidad de aquí, ahora y en el futuro. Aquí hay una pregunta muy curiosa. Entiendo que la financiación con Fellow Funders no computa en el CIRBE, ¿verdad?
Para empezar, no computa en el CIRBE, para empezar porque no es un préstamo. Lo que nosotros hacemos es equity crowdfunding, por lo tanto invertimos directamente en lo que es la sociedad y no es un préstamo como tal y como es lógico no debe computar en el CIRBE. Si hiciéramos lending, entiendo yo que tampoco computaría, pero en este caso y en los que estamos haciendo ahora mismo no es así, porque ya te digo que lo que estamos haciendo es equity directamente. Creo que ya hemos concluido con las preguntas. Os voy a dejar un par de minutillos para que respondáis a aquellos que queréis responder a la encuesta. Y nada más, deciros que estoy muy agradecido por todos los que han estado viendo esto, agradecer a Raquel, a Pilar, a Alejandro, a Ildefonso, que hayáis estado con nosotros viendo todo esto y en este evento esperamos que haya servido para por lo menos aclarar un poco lo que hacemos aquí, los proyectos que hacemos y cómo va todo. Y bueno, nada, un verdadero placer a todos y espero que os haya gustado. A partir de aquí, un saludo y hasta la próxima. Adiós. No. Fellow Founders Crowd Investment.